Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a la tercera parte de preguntas y respuestas. La tercera y la última, porque la verdad que la cantidad de preguntas ha sobrepasado los límites del tiempo. Realmente me fue imposible responderles a todos. Les pido disculpas si hay alguien que no encuentra la respuesta a su pregunta en ninguno de los 3 videos. He hecho el mayor de los esfuerzos para tratar de responderles a todos, pero he seleccionado las preguntas que he podido. Así que bueno, sin ir más lejos, comencemos. Bueno, antes de comenzar con las preguntas de las personas, hay un par de puntos que quiero aclarar. He recibido varios comentarios en el canal respecto a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Si no viste mi video del arrebatamiento, lo podés ver, lo podés encontrar en este canal. Yo tengo la postura, porque es lo que siempre digo. Algunas personas dicen que el Señor va a arrebatar, o sea, va a tomar y se va a llevar a la iglesia antes de la tribulación, y otras personas dicen que esto sucede después de la tribulación de aquellos días. Como siempre, hay gente que dice una cosa y gente que dice otra. Bueno, yo soy de las personas que dicen que el Señor va a venir luego de la tribulación. Entonces surgen un montón de personas que me escriben y me dicen, porque hay un versículo en 1 de Tesalonicenses 5:9 que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gente me escribe y me pone: no, el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación porque Dios no nos ha puesto para ira. Ok. Primero, el versículo de 1 de Tesalonicenses 5:9 no está hablando de la ira del anticristo en la tierra, sino que está hablando de la ira de Dios. Ese versículo está diciéndote que Dios nos puso para que alcancemos, es más, de lo que habla es de la salvación, que alcancemos la salvación, que no estamos más bajo la ira de Dios, gracias a que Jesucristo pagó el precio para que no estemos más bajo la ira de Dios. Habla de la salvación, habla de la ira en la eternidad, no habla de la tribulación en la tierra. Es completamente otra cosa. Es sacado de contexto decir que Dios no nos puso para ira, entonces nos va a arrebatar antes de la tribulación. Recibo también otros comentarios que me dicen: estás confundido, la venida de Dios y el arrebato son 2 eventos diferentes. Una cosa es cuando Dios arrebata a la iglesia y la otra es cuando viene. Ok, y yo les pregunto, ¿ustedes leen la Biblia? O sea, no estamos hablando de qué dice Deuteronomio, no. Mateo, Jesús, palabras mismas de Jesús. Palabras mismas de Jesús. ¿Cómo pueden decir que el arrebatamiento y la venida de Dios son 2 eventos diferentes? O sea, yo les voy a leer 2 versículos nada más, pero los invito realmente a que lean la palabra de Dios. O sea, realmente me parece que estamos viviendo tiempos donde deberíamos entender estas cosas con mayor profundidad. Mateo 24, del 37 al 41, palabras de Jesús. No son mis palabras, son palabras de Jesús. Dice así: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Dice: la venida del Hijo del Hombre será hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Repetimos, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Bien, acá de la boca de Jesús podemos ver que el arrebatamiento y la venida de Dios es el mismo evento. Punto final a esta discusión. Otro versículo más. 2 de Tesalonicenses 2:1.
Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, pedimos que no pierdan la cabeza ni se afanen por ciertas profecías ni por mensajes orales escritos diciendo que digan, ya llegó el día del Señor. Bien, miren cómo empieza este versículo. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, es un mismo evento. Si alguna vez te dijeron, porque el problema pasa por acá, si vos estás mirando prédicas de hombres, pero por supuesto yo lo entiendo, y estás mirando prédicas de hombres y hombres reconocidos que dicen, iglesia, quédese tranquila, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la gloria y la salvación. Por lo tanto, Él no permitirá que su iglesia atraviese la tribulación, porque Dios nos rescatará y nos quitará antes de ese momento. Pero claro que te va a gustar ese mensaje. Yo también deseo, ¿quién no quiere que Dios lo saque de los tiempos que vienen? Pero claro, si vos escuchás esos mensajes vas a decir amén, amén. Ahora, el problema está en que vos no te estás deteniendo a leer las palabras que están escritas. No te estás deteniendo a leer. Estás absolutamente engañado. No hablo de todos, porque muchas personas lo leyeron y lo saben de lo que estoy hablando, pero todas aquellas personas que dicen, Dios no nos ha puesto por ira. No, son dos eventos diferentes. Bueno, pues te mintieron. Y realmente la culpa es tuya por no agarrar la Biblia y leer. Y todas aquellas personas que estén pensando así, yo hay algo que quiero aclarar. No te hace salvo si el cuando discutís con una persona, no te hace salvo si el rapto es antes o si el rapto es después. Pero sí es pecado no amar a tu hermano. Sí es pecado que te enojes con una persona porque tiene un punto de vista diferente al tuyo. Esto es lo primero que tenés que saber. Porque si vos seguís con esa postura agresiva, no, te digo, te vas a quedar. Sea antes o sea después, te vas a quedar. Bien. Richard Rodríguez preguntó, ¿María tuvo más hijos? ¿Por qué? Porque claro, mayormente para entender que, la Iglesia Católica enseña que María es virgen, ¿correcto? Por lo tanto, si María es virgen y todavía sigue siendo la Virgen María, nunca tuvo hijos después de Jesús, ¿correcto? Y algunos predicadores utilizan este versículo que dice así, Lucas 8:20 dice, le avisaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él le dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen, o sea, la obedecen. O sea, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces muchos predicadores católicos por lo general dicen, se refiere a los hermanos de la fe. No, porque cuando dice tu madre y tus hermanos están afuera, no, María no tuvo hijos, se refiere a los hermanos de la fe. Jesús está hablando de los hermanos de la fe. Y esto es mentira. María tuvo más hijos, tuvo muchos más hijos. Y lo podés encontrar a lo largo de toda la palabra de Dios. Yo te voy a leer un par de versículos, pero quisiera que realmente, lo mismo que dije antes, pónganse a leer la Biblia. Todo el que quiera tergiversarlos para no ver la verdad, que lo haga. Pero si realmente tenés un corazón enseñable y querés aprender, escuchá. En un momento dice, los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús, esto es Juan 7 del 3 al 5, dice, los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Y dice, y añade, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Bien, ¿tenía Jesús hermanos, sí o no? Te lo vuelvo a leer.
Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. A ver, si fueran los hermanos en la fe, no le dirían a Jesús, ve para que tus discípulos vean. A ver, técnicamente los hermanos en la fe somos todos discípulos de Jesús. Estos eran los hermanos de sangre. Y añade en el versículo, creo que es 6, dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y está hablando de su familia sanguínea. Bien, el apóstol Pablo, en la carta de Gálatas 1, del 18 al 19, dice, entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de nuestro Señor. Ahí se está refiriendo a Jacobo, el hermano sanguíneo del Señor, quien es también Santiago, el que escribe el libro de Santiago, ¿correcto? Así que bueno, removida la duda, María tuvo más hijos luego del Señor con José, por lo cual ya no es virgen. Punto final. Pasamos a la siguiente pregunta. Matías Gómez dice, siempre he tenido una gran duda y temor que hasta hoy me aflige. Me gustaría saber si una persona que ha sido inconstante en Dios puede ser salva. Decime, ¿vos creés que Dios perdona esa clase de caídas una y otra vez? Bueno, te leo un versículo. Santiago 4, del 7 al 10 dice así, para los inconstantes, ¿ok? Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Mira, el tema pasa por acá. Una cosa es tropezar. Jesús dijo, es inevitable que vengan los tropiezos. Una cosa es tropezar, todos tropezamos. Pecamos todos, todo el tiempo y no nos damos cuenta. Obviamente, a ver, no estoy hablando de pecados groseros, ¿no? Pero si vos sos una persona, te voy a poner ejemplos comunes. Estás resistiendo la tentación de la fornicación, ¿bien? Y tropezaste. A ver, no está permitido, no estoy diciendo que esté bien. Tropezaste. Para eso están tus hermanos, para lavarte los pies. ¿Bien? Arrepentite, endereza tu camino y sigue caminando. Ahora, si vas a estar todas las semanas tropezando, ahí hay un problema grave. Una cosa es tener una caída, otra cosa es estar revolcándote las 24 horas del día. O sea, es muy importante que te definas en dónde querés estar. Definite, o sea, no podés estar con Dios y con el diablo. Te tenés que definir, o sos del mundo o perteneces al reino de los cielos. Tenés que definirte, tenés que tomar una decisión. Tenés que cortar, si vos querés realmente conocer a Dios y querés realmente vivir una vida en santidad y alcanzar la salvación, tenés que cortar con todo lo que serían, como hablábamos antes, las obras de la carne. Miren esto, o sea, Dios sabe cuando una persona ya alcanzó el límite y ya no va, o sea, ya no hay caso. O sea, no podés vivir una vida en santidad y de repente decir, me enfrié y te fuiste al mundo. Mirá, Hebreos 6, del 4 al 6 dice, porque es imposible para los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento los que recayeron una vez que habían gustado los poderes, la salvación, una vez que había sido iluminado. Dice, es imposible, porque dice,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Claro, Jesucristo se crucificó por vos. O sea, si no lo entendés el significado de crucifixión, mírate la película La Pasión de Cristo, que es una excelente película, y te aseguro que el director se quedó corto con la paliza que le dieron a Jesús y con la sangre que él derramó. O sea, recaer una y otra vez en el mismo pecado habla de una persona que no conoce al Señor, que todavía está en tinieblas. Una cosa, les vuelvo a repetir, una cosa es tener un mal pensamiento, te diste con el dedo meñique, con la pata de la cama y se te escapó, tuviste un destello cárnico, como decimos con mi esposa, tuviste un destello cárnico, a todo el mundo le ha pasado y dijiste, ¡ay! Se te escaparon unas lenguas ahí, y decís, perdón, Señor. Pero otra cosa es que seas un boca sucia, otra cosa es que estés en fornicación, otra cosa es que vivas mirando pornografía. Sé que la pornografía es una lucha muy difícil, sobre todo para el hombre soltero. Hay un video en el canal que es cómo vencer el pecado. Míralo si no lo viste. Pero lo importante acá, la palabra para los que estén teniendo esta duda es definite. Definite de qué lado estás. Nadie te obliga a hacer nada que no quieras. Si querés estar con Dios, está con Dios de verdad. Y si no querés estar con Dios, andate al mundo, nadie te obliga. Pero definite. ¿Bien? Ok. Javiera Antifil. Perdón si les leo mal los nombres, Hola hermano, ¿nos podrías hablar sobre la divinidad de Cristo, ya que a mi madre estudió con los testigos de Jehová y no acepta que Jesús no es un ser creado? A ella le gustan mucho tus videos, muchas gracias, bendiciones. Yo entiendo por los testigos de Jehová que los testigos de Jehová no aceptan la divinidad de Cristo. Para los testigos de Jehová, Jesús es el Hijo de Dios y es un hombre carnal y se acabó, o sea, no es Dios. Para ellos Jesucristo no es el Señor. Pero ¿dónde radica este problema? A mí en mi casa me suelen visitar, ahora no, porque en este momento que estoy haciendo el video, estamos en el medio de la pandemia, pero a mí me visitan todos los sábados los testigos de Jehová y me acerco a hablar con ellos y trato de hacerles ver lo siguiente. Pasa esto, los testigos de Jehová tienen otra Biblia que está diseñada para negar que Cristo es el Señor, para negar la divinidad de Jesucristo. Esta es la verdad. Por ejemplo, ellos tienen en Primera de Juan, hemos sacado la Biblia de ellos, y ellos tienen en Primera de Juan, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era un Dios, con minúscula encima, un Dios. O sea, la Biblia de los testigos de Jehová está alterada, está cambiada. Por eso, todos aquellos que estén recibiendo enseñanzas de los testigos de Jehová o sepan, yo les digo esto a las personas que vienen a la puerta de casa, ¿no? Porque claro, ellos con su Biblia en la mano me dicen, yo tengo mi Biblia, vos tenés la tuya, ¿cuál es la correcta? Entonces yo les digo, bueno, muy sencillo, vamos al griego, vamos al interlineal griego y leamos realmente qué es lo que dice el original en griego. Para los que no sepan cómo hacerlo, hay una página que se llama Logos K, la letra K, logos.com, donde pueden leer el original griego para ver realmente cuál Biblia es correcta. Todos los que estén bajo esta duda, vayan a logos.com y pongan un versículo, por ejemplo, Primera de Juan, o pongan un versículo que hable de la divinidad de Cristo, buscan en internet diferencias de la Biblia de los testigos de Jehová con la diferencia de la Biblia, la Reina Valera, la NBI, todas, y vayan al interlineal griego y fíjense qué dice, y fíjense ahí cuál es la Biblia correcta. Bueno, en este caso, para Javier, para tu mamá que aprendió de los testigos de Jehová. Fíjense esto, para los que estén bajo el tema con el tema de los testigos de Jehová, este es el problema que tienen los testigos de Jehová. Dice,
Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Bien, Primera de Juan 2:23. Y Mateo 10:33 dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Les repito, los que tengan dudas qué Biblia es correcta, si la de los testigos de Jehová, que ahora te digo que no, pero andé, fíjate, los testigos de Jehová o las Biblias que leemos nosotros, que son la Reina Valera, la NBI, la traducción al lenguaje actual, etc. Vayan al interlineal griego y fíjense cuál es la exposición correcta de la palabra de Dios. Vamos con la siguiente pregunta. Luis Cisternas dice, hermano, ¿puedo pedirte un día compartas el tema de por qué hay congregaciones que no se dan cuenta que están enfrente de falsos apóstoles, profetas, pastores? Nosotros sabemos que es por falta de escudriñar la palabra de nuestro Padre. Espero respuesta y enseñanza sobre. Gracias, mi hermano. Bueno, en parte sí, es por falta de escudriñar, pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Primero te quiero leer 1 de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, como pueden ser estos, algunos apostatarán de la fe, que es de las personas que me estás hablando, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. O sea, detrás de los pastores, de los falsos profetas, todo, hay espíritus engañadores. Y dice doctrina de demonios, y cuando nosotros leemos doctrinas de demonios, pensamos automáticamente, nos van a enseñar a hacer brujería. No. Doctrina de demonios es doctrina del mundo. Por eso hablábamos antes que todo aquel que ama las cosas de este mundo se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Las doctrinas de demonios son todas aquellas doctrinas que pertenecen al mundo. O sea, conozco lugares e iglesias donde para atraer gente utilizan recursos del mundo para que vengan mundanos. Y cuando vos utilizas recursos del mundo para que vengan mundanos, pues en la iglesia vas a tener mundanos. ¿Ok? Este es el problema. Las iglesias están llenas de mundanos, de falsos convertidos. ¿Por qué? Porque se los atrajo con una hamburguesa, no se los atrajo con pan que bajó del cielo. Un verdadero cristiano no necesita noche de ping-pong y de dardos. Un verdadero cristiano no necesita venir a la cristoteca porque somos re cool en la iglesia y queremos que te sientas cómodo. No, un verdadero cristiano necesita escuchar que Cristo murió en una cruz porque Él es malo. Entonces este es el problema que hay en la iglesia. En la mayoría de las iglesias hoy, que estamos viviendo los tiempos de apostasía, lo cual es genial, por otro lado, porque significa que viene el Señor, cosa que todos anhelamos, la venida del Señor. Es muy triste que un cristiano no anhele la venida del Señor, dan ganas de llorar, pero ¿por qué las iglesias están, o sea, me preguntaste, ¿por qué no se dan cuenta que están frente de falsos apóstoles? Primero, porque ellos nunca les van a decir la verdad, nunca les van a enseñar la verdad. Los van a tener alimentándolos con comida rápida, digamos, ¿no? No quiero dar marcas de ningún lugar para ir a comer comida rápida. Comida hamburguesa, papa frita, ketchup. ¿Por qué? Porque quieren que se queden, porque si les hablan la palabra de Dios como realmente es, la gente se va a ir. ¿Bien? Y ellos hicieron mucho esfuerzo utilizando recursos del mundo para que venga gente del mundo. ¿Bien? Entonces, bueno, esa es la razón. Y son personas que, como son del mundo, aunque escudriñen la Biblia, no la van a entender. No la van a entender, porque en el mundo tenemos a los hijos de Dios y a los hijos del maligno. Por sus frutos los conocerán. Uno no puede ir a un árbol de manzana y encontrar espinos. Es imposible, así como uno no puede ir a un espino y que haya manzanas. Es imposible. De la misma manera, por su fruto los conoceréis. ¿Qué piensa usted de los videojuegos? Bueno,
En realidad no hay una respuesta bíblica para esto, pero sí te voy a dejar pensando con lo siguiente. Todo lo que vos hagas, primero, yendo un poco a lo anterior, no amen el mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Nada, bien grande así, nada. Los videojuegos, realmente, depende qué videojuegos. A ver, no sé, primero, para mí es perder el tiempo. Absolutamente. Podrías estar leyendo la Biblia o haciendo otra cosa. Ahora, depende qué es lo que a vos más te guste hacer. Pero bueno, un videojuego de un autito que va por la ruta, un autito, una carrera sana de autitos, es hilar muy fino. Pero ahora, si vos estás que las piñas, que los golpes, que te mato, que tal, hay uno que te podés robar un auto, te subís a un auto, yo lo he visto, te subís a un auto, vas por la ciudad, agarrás una espada, le cortás la cabeza a todo el mundo, eso es una locura. El que está matando ahí, está matando en el corazón. O sea, ¿qué diferencia hay entre matar en una pantalla, con una espada, yo lo he visto y es terrible, a que lo hagas de verdad? O sea, no lo vayas a hacer. Pero lo que te quiero decir es esto: si lo hiciste en tu mente y tu corazón se alegró por lo que estabas haciendo con la espada y con las metralletas y robándote autos, bueno, pues lo hiciste en tu corazón, adulteraste en tu corazón. Este es el peligro de los videojuegos. ¿Bien? Ahora, ¿el Pac-Man es pecado? Bueno, cada uno juzgue según su corazón, ¿no? ¿Qué le dice Dios? A mí los videojuegos no me gustan. Bien. Patricia Pineda pregunta: ¿por qué cuando dejas de asistir a una congregación, los que dicen ser hermanos dejan de hablarle a la persona si decían que lo amaban mucho? Patricia, esto no pasa. A nadie le pasó. No, sí, Patricia, esto es muy común. Es muy común que suceda esto. Este es un... creo que la mayoría de los que estamos mirando estos videos sabemos de lo que estás hablando. Esto es típico de una secta. O sea, depende de la razón por la cual te vayas. A ver, si Dios te iluminó, te abrió los ojos del entendimiento, te iluminó el corazón, empezaste a entender las escrituras y les empezaste a hablar, te sentiste incómodo y te fuiste, y van a intentar de que no hables con ninguna otra persona, no sea cosa que los contagies y que ellos también entiendan la palabra de Dios. Me explico, y esto tiene correlación con la pregunta anterior, la del muchacho Luis. Porque hay congregaciones que se dan cuenta, que no se dan cuenta que están, porque hablábamos, ¿no? Son falsos convertidos, son gente del mundo. ¿Y cómo sabemos que son gente del mundo? Y porque no aman a su hermano. Es muy sencillo, miren esto. Primera de Juan 4:20 dice: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. ¿Bien? Y 1 de Juan 2:9 dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Ok, ahora, ¿por qué cuando vos te vas de la iglesia te aborrecen? Te repito, depende mucho por qué te fuiste, ¿no? Pero supongamos que te fuiste bien, supongamos que no te gustaba la doctrina, te fuiste a otra iglesia. Mirá, esto lo hablamos mucho también con mi esposa. Depende qué es lo que te une. Si a vos te une la iglesia o si te une Jesucristo. Si te une la iglesia, cuando dejes de ir a la iglesia, todo vínculo con esas personas se va a cortar, porque lo que te unía era la iglesia. Ahora, si lo que te une es Jesucristo, ese vínculo va a persistir en el tiempo, porque Jesucristo es eterno. Y si nos une Jesucristo, Jesucristo es eterno. Las amistades o personas de las iglesias que te fuiste y no te llaman, te repito, es muy amplio el abanico de posibilidades, de razones. No sé, Patricia, no sé por qué dejaste de asistir a tu congregación, ¿no? Si te fuiste al mundo es una cosa. Si te fuiste porque la doctrina no era bíblica es otra. Si te fuiste herida es otra cosa. O sea, también es muy amplio eso, ¿no? Pero por lo general la gente no ama a su hermano. Este es el problema que hay. ¿Por qué? Porque por lo general el 90% de las iglesias son falsos convertidos. Lo dije, pero es así. Bueno, siguiente
Siguiente pregunta. Noemí Fernández. Yo antes de conocer a Dios tuve un hijo, no puedo ser cristiana. Noemí, ¿qué tiene que ver que hayas tenido un hijo antes de conocer a Dios? Para todas las personas que estén en esta situación y estén escuchando una voz acusadora que les diga, no, vos fornicaste, no podés ser cristiano, no, vos tuviste un hijo ya no podés pertenecer a este club, no. Dios entiende que nosotros teníamos, aquellos que venimos del mundo, yo soy una persona que vino del mundo, yo sé lo que es vivir en el mundo, y Dios me aceptó con mis errores, Dios me aceptó con mis errores del pasado, los borró, los agarró, los tiró al fondo del mar y me transformó en una criatura nueva. ¿Por qué? Porque yo me movía en ignorancia. Ahora, diferente es cuando vos ya sabés. Cuando vos ya sabés, como hablaba el hermano anterior, y recaés, y ya recaés, ahí sí que no puedes ser cristiano. ¿Tá? Pero si vos no conocías al Señor, para cualquier persona que sienta culpa de acercarse a Dios, para cualquier persona, ¿por qué pongo esta pregunta? Porque cualquier persona que esté ahí y se sienta, no se sienta digno, que es digno de conocer a Dios, mira, ninguno de nosotros somos dignos de nada, somos todos malos y somos criaturas caídas, llenos de errores, de defectos. Dios nos quiere transformar a unas nuevas criaturas, Dios nos quiere hacer de nuevo, Dios tiene ganas de perdonarnos, Dios te quiere perdonar, no importa lo que hiciste en el pasado, arrepentite de tus pecados. Si tu corazón te está apretando y tenés el corazón ardiendo por un pecado, arrodillate ahora mismo y decirle, Señor, perdón por esto, perdón, Señor, y Dios se muere de amor si vos te arrepentís. Ahora, ojo, arrepentirse no tiene nada, o sea, una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Hice mal y después lo haces de nuevo. Eso es remordimiento. Ahora, arrepentimiento, Señor, no lo voy a volver a hacer. Cambio mi vida. Arrepentirse es dar la vuelta y caminar en dirección contraria a donde venías. Nadie es digno de acercarse a Dios. Solo Dios es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor, y Él está dispuesto a perdonarte si te arrepentís. Siguiente pregunta. Eva Ruiz Díaz. Si una persona te lastima y uno ora y perdonás, y al tiempo te vuelve a hacer otra cosa peor, y vos, porque la Biblia lo dice, claro, porque la Biblia dice perdonar hasta 70 veces 7, ¿no? Volvés a perdonar por obediencia y así muchas veces, ¿cómo tenés que hacer para seguir? Créeme, Eva, que te entiendo. Créeme, Eva, que te entiendo. Creo que muchos de los que estamos mirando estamos haciendo aleluya, entendemos, Señor, perdonamos. Una cosa, a ver, Eva, y para todos los que están escuchando, una cosa es perdonar. Otra cosa es ser mejores amigos. Si una persona te lastima, un hermano, y te pide perdón y se arrepiente, perdonalo. Mismo si viene el mismo día, dice la palabra, y se arrepiente, perdonalo. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es ser íntimo amigo. Si una persona tiene tendencia a lastimarte, si una persona tiene tendencia a hacerte daño, uno lo perdona en el corazón, ¿no? Pusiste la otra mejilla, te volvió a pegar. Bueno, es un indicativo de tomar distancia, o sea, no está mal tomar distancia. Tomar distancia no es falta de perdón. A veces uno tiene que tomar distancia por salud, ¿cierto? Hay personas de las que uno tiene que alejarse por una cuestión de salud, porque si vos te quedás con esa persona que te está lastimando constantemente y te está desgarrando el corazón y por eso estás con colon irritable, ya hay un problema de salud. Entonces mejor tomar distancia. Tomar distancia no es pecado. Mientras tanto en tu corazón no guardes ningún tipo de rencor ni ningún tipo de odio hacia esa persona. Lo importante es que vos perdones, porque el perdón no es para la otra persona, sino que el perdón es para vos. Porque te libera de una gran carga. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Yami Cuadrado dice, gracias Nicolás.
Mi hijo pregunta, ¿cómo el Señor va a juzgar a las personas a las cuales no se les compartió el Evangelio? Por ejemplo, aquí en Colombia, comunidades indígenas, ¿no? Sí, por supuesto, lo entiendo. Eso es una pregunta que muchos nos hemos hecho alguna vez. Hay una respuesta. Sin embargo, a ver, yo lo voy a leer y lo voy a explicar. No es fácil de entender, pero bueno, voy a hacer el intento de explicarlo. Una comunidad indígena, a ver, a la cual nunca se le predicó el Evangelio. Bueno, yo voy a decir varias cosas. Primero, que nosotros no sabemos qué es lo que está haciendo Dios. Tal vez vemos una comunidad indígena y murieron durante años esa comunidad indígena y uno dice, uy, nadie le fue a predicar. Tal vez fueron misioneros y fueron rechazados. Cuidado. Cuidado. Conozco un caso de unas personas que se vendieron como esclavos para ir a predicarle a unos esclavos que estaban en una isla. Entonces, negaron a Cristo, ¿no? Y mataron a esas dos personas que fueron, a esos dos misioneros que se vendieron como esclavos para ir a predicarle, y después uno ve que mueren y dicen, y murieron y nadie les predicó. ¿Cómo puede ser, Señor? Que... Ojo, porque nosotros no sabemos qué es lo que Dios hace. ¿Bien? Nosotros no sabemos, pero sí tenemos un indicativo en la palabra de Dios que nos aclara un poquitito este panorama. Dice así, en Romanos 2, del 12 al 16 dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Bien, no está hablando de la ley de Moisés, no está hablando está hablando de la ley de Dios, de los mandamientos del Señor. No amen el mundo, ni nada que está en el mundo, etc. Me explico, ¿no? No quiero que tengamos que volver a hablar del tema de la ley. Bien. Está hablando de la ley moral de Dios. Dice, todos los que han pecado sin conocer la ley perecerán sin la ley. Dice perecerán. O sea que no van a estar con el Señor. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. ¿Bien? Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escritos en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua y acá está la palabra clave, como lo atestigua su conciencia. Esta es la respuesta. La respuesta es la palabra conciencia, la conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Bien, son los pensamientos los que algunas veces te acusan de que estás haciendo algo mal y otras veces te dicen, no, está bien. Bien. Así sucederá en el día que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Bien, Dios juzgará los secretos de toda persona. Dios nos dio la conciencia. La conciencia nos indica que esto está mal y que esto está bien. Nosotros sabemos, hay una vocecita dentro nuestro que nos dice, esto que estás haciendo está mal. Si estos aborígenes están sacrificando seres humanos, como en algunas películas que vimos, y se les comían el corazón, perdón por la imagen, y están haciendo rituales paganos, yo les aseguro que la conciencia los juzgó en algún momento. Esa persona está sufriendo, esto está mal. Guerras entre aborígenes, un aborigen matando a otro, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Un aborigen que va por territorio, mata a otro aborigen, que nunca nadie escuchó, ya sabe que está haciendo un daño, está quitando una vida, está matando a una persona que tiene una familia. O sea, esos pensamientos en la mente se quedan. Dios va a juzgar a las personas por esos pensamientos. Y probablemente perecerán y no estarán con Dios, porque es imposible, porque no hay nadie en el mundo que no peque. Nadie. El único que no pecó fue Jesús. Somos salvos gracias a que Jesucristo nunca pecó y fue crucificado por nosotros, injustamente. Bien. En 1 de Timoteo 1, del 18 al 19 dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado de la fe. Así que bueno, la respuesta es esta. Aquellos que no hayan recibido el Evangelio, que no sabemos si no lo recibieron o no, van a ser juzgados por su conciencia. Bien. Bien, y la última pregunta. Chachán, chachán. Bien. ¿Qué es la visión de una iglesia? ¿Por qué las iglesias tienen visiones diferentes? Bien, visión, según diccionario,
La visión es el conjunto de objetivos generales y principios de trabajos para avanzar en una organización. Porque estamos acostumbrados a escuchar: no, hay que seguir la visión del pastor. No, es que ellos tienen una visión increíble que yo quiero adoptar para nuestra congregación. No, porque recientemente un hermano me mandó unos escritos que decían: esta es una visión nueva, moderna, nosotros sabemos. A ver, la visión, utilizándola de esta manera, es más que nada para una empresa. A ver, todas las empresas tienen su visión para alcanzar sus objetivos. Una empresa intenta alcanzar sus objetivos, pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que alcanzar nuestros objetivos, tenemos que alcanzar los objetivos de Dios. Entonces no es nuestra visión, es la visión de Dios. Es la visión que está en la palabra de Dios. Si alguien viene y te dice: no, la visión del pastor. La visión del pastor, nada. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión de Dios? Y está escrito en la Biblia. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Cómo debemos hacer iglesia? ¿Cómo tenemos que ofrendar? ¿Cómo tenemos que manejarnos con nuestro dinero conforme a nuestros hermanos? Está en la Biblia. Está en la Biblia. El resto es añadidura de hombre. Miren esto, ¿ustedes quieren saber realmente cuál es la visión de Dios? Yo se las explico. Miren, esto es la visión de una iglesia según el Señor. Escuchen esto, Hechos 2, del 42 al 47. Hablando de los primeros creyentes, dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que habían de ser salvos. Esta es la visión de Dios para su iglesia. Todo el que venga y te diga: nosotros tenemos la visión tal, la visión de aquel, la visión de Pirulo. No, decirle: te pido disculpas, pero este no es mi lugar. Yo quiero un lugar donde esté la visión de Dios. Bien, porque si vos estás bajo la visión de un hombre, pues hacia donde va ese hombre, ahí vas a ir vos. Bien, en cambio, si vos estás bajo la visión de Dios, a donde está Dios, ahí vas a ir vos. Ahora, analicémoslo. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos tenemos que tener firmes en la enseñanza de los apóstoles, no en las enseñanzas de Pirulito, de Menganito, No, es en la enseñanza de los apóstoles, y no son los apóstoles modernos. Se está refiriendo a las enseñanzas, a ver, en cuanto a nosotros respecta a los apóstoles que están escritos. Dios quiere que obedezcas a Pablo, Dios quiere que obedezcas a Pedro, Dios quiere que obedezcas a Juan. La enseñanza de los apóstoles. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la enseñanza de Pablo, en la enseñanza de Pedro, en la enseñanza de Juan. Firmes en las enseñanzas de Santiago, Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, de sangre. Firmes en las enseñanzas de los apóstoles. En la comunión. ¿Qué es comunión? Común unión. ¿Bien? Tener todo en común. Dice: el partimiento del pan y la oración. ¿Bien? Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y milagros que realizaban los apóstoles. Dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. No eran unos evangélicos, otros pentecostales, otros bautistas, otros hermanos libres. No estaban divididos. No dice: estaban todos divididos y tenían cada uno su denominación. No, dicen: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Igualito que ahora. Igualito. Cuando dice esto, a ver, no significa que tengas que salir corriendo a vender tu casa y darle a todo el mundo, porque tampoco significa de que vos te quedes en la calle y pases necesidad. Está hablando de la generosidad del corazón. Está hablando de miren la unión que tenían entre ellos como hermanos coyunturales en Cristo Jesús, que uno no tenía casa y uno vendía su casa y decía: bueno, vamos a
a comprar una para vos y una para mí. Generosidad, está hablando de la generosidad, de la disposición en el corazón de dar. Igualito que pasa hoy. ¿Bien? Bien, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y dice, compartían la comida con alegría y generosidad. Igual que como pasa hoy. ¿Bien? Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. O sea, todo el pueblo los estimaba. Bien. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que habían de ser salvos. No salían con panfletitos a decirle, ¿no? y a empujarlos un poco más para que entren al templo, ¿no? No, Dios era el que añadía a los que habían de ser salvos. ¿Y saben por qué digo como pasa hoy, no? ¿Saben por qué no pasa esto hoy? Porque no están las iglesias bajo la visión de Dios, están bajo la visión de tu pastor. Este es el problema. ¿Sabes por qué tu pastor tiene una visión? Porque le enseñaron que tiene que tener una visión. Y a su pastor le enseñaron que tiene que tener una visión. Si alguien no corta con esto y no dice, no es la visión de mi pastor, no es mi visión. Si no hay un pastor ahí que de todo corazón diga, no es mi visión, es la visión de Dios. Esto va a seguir y va a seguir. Así que si hay algún pastor ahí que tiene una visión para el año 2021, pues tírela al tacho. Esta es la visión de Dios para su iglesia. Lo importante es la visión del Señor. Y bueno, hasta acá llegamos con las preguntas y respuestas. Les pido perdón, los videos fueron un poco largos, pero créanme que ni siquiera le hago justicia a la cantidad de preguntas que me han hecho. He respondido preguntas de YouTube y preguntas de Facebook. Les vuelvo a repetir, muchas personas me escriben y me preguntan cosas que no les puedo responder porque no los conozco. Yo no puedo aconsejarte a vos si te tenés que divorciar o no. No te puedo aconsejar a vos qué tenés que hacer con tal persona porque te pasó tal cosa, porque no te conozco. Necesito escuchar las dos campanas, necesito sentarme, charlar, y esto es algo que tiene que hacer alguien cercano a vos. Buscá un hermano mayor, buscá un hermano que te escuche, un pastor, alguien a quien puedas abrirle el corazón y contarle todo ese tipo de cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado las respuestas. Las hago con todo mi corazón para ustedes, sin ningún tipo de interés. Nos vemos entonces en el próximo video y que Dios los bendiga.